Bien, aquí tenemos el variador de velocidad de la marca Altivar 18. Como podemos ver, este variador cuenta con 4 botones, los cuales estos serán los botones de navegación, los que nos permitirán desplazarnos a través de los distintos parámetros que ofrece este variador. Mediante el botón Data podremos seleccionar estos parámetros y adentrarnos en ellos para poder cambiarlos según nuestras necesidades, y mediante el botón Enter poder guardar los cambios que hemos hecho. De esta manera podemos programar con facilidad cualquier configuración que necesitemos dependiendo de las instalaciones. En la parte superior cuenta con una pantalla en la cual nos irá mostrando los diferentes parámetros y las diferentes opciones que tenemos, y de esta manera es como podremos empezar a programar nuestras configuraciones. Aquí está la marca del variador Altivar 18 y los botones de navegación, con los cuales podremos ir navegando a través de los diferentes parámetros, el botón Data y el botón Enter. Y aquí tenemos la pantalla que nos irá mostrando los diferentes parámetros. Bien, vamos a realizar la programación de la instalación de climatización y bombas de circulación. Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que el variador de velocidad está por defecto en sus ajustes de fábrica, para que no tengamos ningún problema a la hora de configurar y programar. Para ello nos dirigiremos al parámetro L2A. Este parámetro nos permitirá acceder a un segundo nivel en el que habrán más parámetros, los cuales necesitaremos para realizar la programación, y en los cuales se encuentra el parámetro que nos permite volver a los ajustes de fábrica. Por lo tanto, lo seleccionamos y seleccionamos Yes, damos a Enter y ya está. Ahora nos debemos dirigir al parámetro FCS. Este parámetro es el que nos va a permitir volver a los ajustes de fábrica, para que no tengamos ningún problema a la hora de programar. Seleccionamos y seleccionamos Yes y Enter. A continuación se ha reiniciado el variador y ya podemos empezar a programar. Ahora lo que tenemos que hacer es irnos al parámetro BFR. En este parámetro seleccionaremos la frecuencia a la que vamos a trabajar, que en nuestro caso va a ser 50 Hz, ya que el motor con el que estamos trabajando es de 50 Hz. A continuación nos dirigiremos al parámetro ACC, el cual nos permite establecer un tiempo de aceleración, de manera que el motor no arranque de forma brusca, evitando así los picos de arranque. En nuestro caso seleccionaremos la opción que viene por defecto, que es 3 segundos. Ahora nos dirigimos al parámetro DSC, el cual nos permite establecer un tiempo de desaceleración. De esta manera el motor no se parará de forma brusca. En nuestro caso también seleccionaremos 3 segundos, que es la opción que viene por defecto. Ahora nos dirigimos al parámetro L2A y seleccionamos Yes, que como hemos visto esto nos permitirá acceder a los siguientes parámetros que necesitamos. Seleccionamos Yes. Una vez hecho esto, nos tenemos que dirigir al parámetro AIC y seleccionaremos la opción SAI. Con esto activaríamos la configuración analógica, que es lo que nos permitirá variar la frecuencia y velocidad del motor. Seleccionamos AIC y seleccionamos la opción SAI, que con esto podremos activar la configuración analógica. Una vez hecho esto,
nos tenemos que dirigir a los parámetros LSP y HSP. El parámetro LSP y HSP significan Low Speed y High Speed, en los cuales podremos crear un rango de inicio en fin respectivamente, de manera que para el parámetro LSP seleccionaremos 0 y para el parámetro HSP seleccionaremos el valor máximo del motor, es decir, 50 Hz. De esta manera podremos crear un rango en el cual el motor va a poder actuar. Que en nuestro caso es 50 Hz. Una vez hecho esto, nos tenemos que dirigir al parámetro ITH, el cual nos permite tener una corriente de protección que protege el motor si sobrepasa dicha corriente, que en nuestro caso será 1,8. Seleccionamos 1,8, Enter y listo. Y ya tenemos realizada la programación de la instalación de climatización y bombas de circulación. Para comprobar cómo varía la frecuencia, nos dirigimos al parámetro FRH. Buscamos FRH. FRH. En este parámetro podremos ver cómo al variar nosotros la frecuencia va variando la velocidad del motor. Activamos la instalación y con esto podremos variar la frecuencia de tal modo que podrá variar la velocidad del motor. Empezamos a variar y vemos cómo el motor empieza a trabajar. Hemos variado hasta una frecuencia de 18,7. A medida que aumentamos la frecuencia, podemos aumentarla. A medida que la aumentamos, el motor va trabajando mucho más y su velocidad se va aumentando. Podemos disminuir y aumentar la velocidad. Aumentamos hasta su valor máximo, que son 50 Hz. Que está trabajando ya a toda su potencia, como podemos apreciar. Y a medida que vamos disminuyendo la frecuencia, va disminuyendo la velocidad del motor. Y de esta manera ya tenemos realizada la programación de la instalación de climatización y bombas de circulación. Ahora realizaremos la programación para la instalación de extractor de humo en cocina. La programación que realizaremos será igual a la del ejemplo anterior. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es ir al parámetro BFR y seleccionar la frecuencia a la que vamos a trabajar, que en este caso será igual al anterior, 50 Hz. Ahora nos dirigimos al parámetro ITH para establecer la corriente de protección que protegerá al motor, que en nuestro caso será la mínima, 1,8. A continuación nos dirigimos al parámetro L2A y seleccionamos Yes,
lo que nos permitirá acceder a los siguientes parámetros que necesitamos. Hecho esto, nos dirigimos al parámetro A y C para activar la configuración analógica. Entramos en A y C y seleccionamos SAI. Hecho esto, nos dirigimos a los parámetros de Low Speed y High Speed, en los cuales crearemos un rango de inicio y fin respectivamente. De manera que para el parámetro Low Speed seleccionamos el valor mínimo, que es 0, y para High Speed seleccionamos el valor máximo del motor, es decir, 50 Hz. Una vez hecho esto, para comprobar cómo varía la frecuencia, nos dirigimos al parámetro FRH. En este parámetro podemos ir viendo cómo nosotros variamos la frecuencia y cómo va variando la velocidad del motor. En este caso está en 0, por lo que el motor no tendría que funcionar, pero a medida que variamos la frecuencia, el motor empieza a trabajar, como lo podemos ver. Variamos la frecuencia y varía la velocidad del motor a medida que aumentamos la frecuencia. Dentro de la instalación, lo que variaría la frecuencia sería el detector de humos. En caso de mayor humo, pues enviaría la señal al variador, que aumentaría o disminuiría la velocidad del motor. Ahora vamos a realizar la programación de un variador de velocidad para un ascensor. La programación la realizaremos con señales digitales y será de la siguiente manera. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos al parámetro BFR y seleccionar la frecuencia a la que vamos a trabajar, en este caso 50 Hz, que es la frecuencia del motor. A continuación nos dirigimos al parámetro ITH para establecer una corriente de protección que proteja al motor. En este caso seleccionaremos la mínima, 1,8. Ahora nos dirigimos al parámetro ACC para establecer un tiempo de aceleración, de manera que el motor no arranque de forma brusca y evitar así los picos de arranque, y en este caso mejorar el confort en el ascensor. Seleccionamos 5 segundos. Y en el parámetro DS, el cual nos permite establecer un tiempo de desaceleración, el cual será 5 segundos también. A continuación nos dirigimos al parámetro L2A y seleccionamos Yes, lo que nos permitirá acceder a los siguientes parámetros que necesitamos. Ahora nos dirigimos al parámetro LI2. Vemos como tenemos LI3 y LI4, LI3 y LI4, que se corresponden con los siguientes botones: LI2, LI3 y LI4. En este caso seleccionamos LI2 y vemos que tenemos diferentes parámetros.
pues seleccionamos el parámetro RR5, que nos permitirá realizar la inversión de giro del motor, en este caso importante en un ascensor para la subida y la bajada del mismo. Seleccionamos RR5 y ya lo tenemos programado en LI2 para la inversión de giro. A continuación nos dirigimos al parámetro LSP, cuyo valor siempre será tomado para el arranque directo, y seleccionamos el nivel de trabajo del motor que deseemos, en nuestro caso el máximo, que es 50 Hz. A continuación, para comprobar los tiempos de aceleración y desaceleración, nos dirigimos al parámetro RFR, y en este parámetro podemos comprobar cómo el tiempo de aceleración y desaceleración que establecimos se cumple. Vemos cómo ha tardado en tomar su valor máximo, el cual lo establecimos en que el tiempo de aceleración sea de 5 segundos, y al apagarlo igualmente tardará 5 segundos, tanto para un sentido de giro como para la inversión de giro. Vemos cómo para con un tiempo de desaceleración de 5 segundos. Y aquí observamos cómo el motor arranca de la misma forma, progresivamente. De esta forma mejoramos el confort en el ascensor a la hora de subir o bajar dentro de él. Y de la misma manera funciona con el inversor de giro. Vemos cómo tarda el tiempo establecido de aceleración en alcanzar su máxima frecuencia, pero en este caso en sentido contrario. Vemos cómo va hacia un sentido y a continuación en sentido contrario. Y este sería el funcionamiento de un variador de velocidad en un ascensor. Principalmente se utilizaría para mejorar el confort de las personas que viajan dentro. Vamos a realizar la programación para la regulación de CO2. La programación que realizaremos en el variador la haremos con señales analógicas y será de la siguiente manera. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos al parámetro BFR y seleccionar la frecuencia de trabajo del motor 50 Hz. Una vez hecho esto, nos dirigimos al parámetro ITH para establecer una corriente de protección que proteja al motor. En este caso seleccionaremos la mínima posible. Hecho esto, nos dirigimos al parámetro ACC. Seleccionamos y nos estableceremos un tiempo de aceleración de manera que el motor no arranque de forma brusca. En este caso lo dejaremos en 3 segundos, que está por defecto, y en el parámetro de desaceleración también lo dejaremos en 3 segundos. Hecho esto, nos dirigimos al parámetro L2A
y seleccionamos Yes. De esta manera activaremos los siguientes parámetros que necesitamos. Ahora nos dirigimos a los parámetros de A y C y seleccionamos SAI, lo que nos permitirá activar la configuración analógica. A continuación nos dirigimos a los parámetros Low Speed y High Speed, en los que crearemos un rango de inicio y fin respectivamente, de manera que para el parámetro Low Speed seleccionaremos 0, y para el parámetro High Speed seleccionamos el valor máximo de trabajo del motor, es decir, 50 Hz. Una vez hecho esto, ya podemos comprobar que al variar la frecuencia, variará la velocidad del motor. Para eso nos dirigimos al parámetro FRH. De esta manera variaremos la frecuencia y podremos comprobar cómo varía la velocidad. De esta manera vemos cómo varía la velocidad. A medida que vamos variando la resistencia variable, varía la velocidad del motor. Y este sería el funcionamiento de la configuración de esta instalación. Lo vemos una vez más. Variamos la frecuencia y a medida que variamos va variando la velocidad del motor.